Es interesante que casi todos los grandes teólogos y los grandes reformadores, si en algo realmente pudieran haber estado de acuerdo, es que la carta de Romanos es la carta básica para entender realmente toda la Biblia. De hecho, para algunos teólogos es el libro más importante de toda la Biblia. No es que otros libros no sean importantes, por eso es que digo para algunos teólogos. Pero a la hora de nosotros poder entender los grandes temas de la palabra del Señor, es importante poder comprender el libro de Romanos. Yo he escuchado a muchos autores que dicen que recomiendan que el libro de Romanos sea la última carta que se pueda leer de Pablo porque es difícil de entender. Pero no es que sea únicamente difícil, porque realmente algunas partes posiblemente es difícil. Pero yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Considero que sería de las primeras cartas o de los primeros escritos que un creyente debería de estudiar. Por eso es que vamos a tomar el tiempo detenidamente, paso por paso, para aprender acerca de este tremendo libro y quizás el más bello de todos, de todo el Nuevo Testamento. Así que vamos a dar inicio al tema de esta noche. Vamos a irnos, por favor, a todos, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer una vez más, solo que esta vez vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 de Romanos 1. ¿Lo tenemos? Ok, antes de leer, se me había olvidado. Yo quisiera, por favor, fíjese que la semana pasada hay que explicarle algo. Yo no sé si usted le ha pasado en su computadora, si tiene computadora, o no sé si usted ha fijado cuando hay imágenes que tiene, nosotros le decimos en lenguaje salvadoreño pixeleada, decimos, ¿verdad? Cuando hay una imagen que tiene los píxeles muy grandes, cuando usted se acerca a esa imagen es difícil de verla. La semana pasada con el mapa que pusimos aquí, entre yo más me acercaba a la pantalla, solo miraba unas manchas y me costaba entender ahí. Entonces, para evitar ese problema, yo quiero entregarles a todos ahora un mapa. Ya las tienen. Ok. Por favor, tómalo en su mano. Este mapa yo quiero que usted lo guarde, que usted lo pueda entender. No se han puesto todas las ciudades, por supuesto, pero se han puesto aquellas ciudades que en su momento, en este estudio de la Biblia, que vamos a durar en los próximos años, usted va a ir entendiendo estas ciudades, va a recordar de estos nombres. Así que eso lo entregamos para que usted pueda entender un poco cómo ubicarse. Por ejemplo, creo que todos conocemos dónde queda Jerusalén. Así que usted, por favor, ubíquese ahí en el mapa. Me interesa que entendamos algunos nombres. Usted puede, ¿cuántos ya tienen Jerusalén a la vista? Amén. Ok. Si usted ve que está Judea, a la parte de abajo está lo que es Egipto, ya comenzando lo que es la parte de cerca de lo que ya prácticamente es África. Luego de Jerusalén, en la parte de arriba está Cesarea, Damasco, que lo vamos a mencionar. Luego también está Siria, que ya pronto, ya en el inicio lo mencionamos. Luego está Antioquía, luego viene Tarso. Tarso, recordará que es la ciudad portuaria donde nació Pablo, ¿verdad? Y recuerde que en Tarso es interesante porque en Tarso estaban 3 de las mejores universidades que en ese momento existían para el Imperio Romano. Por lo tanto, por eso es que Pablo, al ser un ciudadano romano, tenía todo el derecho de poder estudiar, no así aquellos que no eran del todo ciudadanos y mucho menos los esclavos, ¿verdad? Entonces es importante entender, ubicarnos ahí. Luego usted se encuentra ya en todo lo que es la parte de Galacia, ¿verdad? Ahí están todas las demás ciudades. Si usted se va al extremo de Galacia, al extremo izquierdo, siempre en las ciudades portuarias, va a encontrar Mileto, Éfeso, que era una ciudad muy importante, ¿verdad? Ya lo que es el Asia Menor, se le conoce toda esta parte, ¿verdad? Y luego usted se va a la siguiente, que es Filipos, Tesalónica y Berea. Berea estaba en medio de esta zona, ¿verdad? Y está Tesalónica. Aquí es la zona donde actualmente se considera, está muy cerca de lo que hoy en día es Bulgaria, ¿verdad? Está Grecia también más abajo. Y en la parte de abajo, por la parte, lo que hoy en día es Grecia, usted se encuentra en Corinto. Corinto es una isla, ¿verdad? Está conectado obviamente con Grecia, pero se encontraba una ciudad también portuaria muy importante. Aquí en Corinto es donde Pablo escribió la carta a los romanos en su tercer viaje misionero, antes de partir precisamente para Jerusalén, ¿verdad?
Ahí por Tesalónica, Filipos, por toda esta zona también se encuentra Macedonia, una ciudad muy importante, no aparece aquí, pero es importante que usted la mantenga en mente. Luego lo que se conoce como la bota de Italia, ¿verdad? Ahí encontramos Roma, Pozzuoli, ¿verdad? Que recuerde que Pablo pasó por estas ciudades antes de llegar a Roma. Está debajo la isla de Sicilia, ¿verdad? Y se hizo un poco más grande, no porque es más chiquita, la isla de Malta. Esta isla es muy importante, en su momento es donde naufragó en su cuarto viaje misionero Pablo, iba como preso, y ahí él. Entonces, toda esta parte de aquí es importante que usted la sepa manejar en la medida que estamos hablando, para que usted se ubique claramente durante este estudio, que en las próximas semanas este mapa vamos a ir ocupando poco a poco. ¿Y por qué digo en las próximas semanas? Porque en Romanos capítulo 1, antes del versículo 10, usted se da cuenta que son puros saludos. Pablo está saludando y Pablo está estableciendo la base de su carta. Sin embargo, como es palabra santa de Dios, encontramos grandes riquezas, como el día de ahora vamos a encontrar en el versículo que vamos a estarnos en esta noche. Así que, entendiendo esto, téngalo allí, usted puede guardarlo o lo puede traer usted. Yo le recomiendo que puedan traer, como les digo, un cuaderno, un folder, y vaya haciendo en diferentes miércoles le vamos entregando diferentes recursos. Por ejemplo, al final le vamos a entregar otro recurso, todavía no le voy a mencionar qué es, para usted. Así que es importante que usted vaya haciendo su archivo de esto, precisamente ese estudio que es el libro de Romanos, ¿verdad? Ok, hoy sí, vamos a leer entonces Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo, en los primeros versículos, él está hablando acerca del evangelio de Dios. Pero la semana pasada nosotros vimos, comenzando por el versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Hablamos la semana pasada de que aquel gran perseguidor de la iglesia, de Jerusalén a Damasco, y usted lo ve en el mapa, en ese pequeño tramo, claro, se ve pequeño, pero es grande. En ese tramo, en ese camino, dice la palabra del Señor que Jesús se le apareció. Y no fue que fue un fantasma, Jesús mismo se apareció, y dice que él comenzó a hablarle a tal voz tan audiblemente que incluso los que acompañaban a Pablo escucharon la voz de Jesús sin poder entender lo que decía, ni poder ver su rostro. Pablo sí lo vio y Pablo sí le entendió. Lo interesante es que dice la palabra que el gran perseguidor ahora se convierte en un siervo del Señor. Nosotros dijimos la semana pasada de que Pablo es el escritor de esta carta. Se escribió, como les dije, en la ciudad de Corinto, y lo hablamos la semana pasada. Pero también un detalle importante que hablamos la semana pasada es que este mismo perseguidor ahora se vuelve siervo de Jesucristo, habiendo nacido como ciudadano de Roma, que tenía todos los derechos posibles. Impresionantemente tenía grandes privilegios como ciudadano romano. Recuerde que aquellos que no eran nacidos como ciudadanos romanos tenían la mitad o mucho menos de privilegios, y los esclavos no eran nada, pero Pablo era ciudadano romano y él tenía todos los grandes privilegios. Y él, naciendo con estos privilegios y con esta libertad humana y teniendo la libertad de perseguir a la iglesia, luego ahora él mismo se llama con toda humildad esclavo de Jesucristo. Y esto es importante porque lo que él estaba declarando al decir que era siervo de Jesucristo, si usted se da cuenta, es una palabra compuesta, no dice Jesús, sino que dice Cristo Jesús. Porque Pablo lo que estaba declarando es que aquel Jesús, que después de muchos años, recuerde que él se estaba dirigiendo en el año 58, después de Cristo estaba escribiendo esta carta, habían pasado más de 15 años de la muerte de Jesús. Ya para muchos era locura. Usted lo puede encontrar en historiadores como Josefo y otros discípulos de Pablo. En ese entonces, toda persona que confesaba a Jesús, que decía que creía en Jesús y que Jesús era Dios, aparte de que iba preso en algunos momentos en algunas ciudades, aparte de eso se creía que eran locos, porque decían: están siguiendo a alguien que está muerto. Entonces, cuando Pablo viene y dice que él es siervo de Cristo, de Jesús el Cristo, lo que él está diciendo a los ciudadanos romanos a través de esta carta es que Jesús no está muerto, sino que él vive, y que él es el Cristo que mencionaban las Escrituras. Y él dice: y de este Cristo, de este
ser llamado Jesús, que es el Cristo, que es Dios verdadero, yo soy esclavo. Y él diciendo esto es que él comienza su saludo para todos los ciudadanos en Roma que eran creyentes. Pero también dice algo muy interesante, llamado a ser apóstol. Y es que también la semana pasada hablamos de que él recibió el llamado apostólico que nunca jamás se volvió a repetir, que era con 12, ¿verdad? 12 discípulos que fueron los que vieron a Jesús, que fueron apóstoles, 13, ¿verdad? Con Matías, 13 discípulos que luego fueron apóstoles por cuanto recibieron el mandato directo de Jesús, vieron a Jesús, fueron testigos de Jesús. Y por eso es que Pablo dice llamado a ser apóstol, aunque sabemos que él se miraba mucho menor que los demás apóstoles por cuanto le ha sido un gran perseguidor de la iglesia. Ahora bien, qué importante esta palabra llamado, porque es lo que está diciendo a los romanos, a los cristianos en Roma, de que él no había escogido nunca ser apóstol, sino que fue un llamado de Jesucristo mientras él iba a Damasco, y luego lo fue confirmado por Ananías, ¿verdad? Recordará que le impuso manos a Pablo 3 días después de que él quedó ciego, ¿verdad? Llega a Damasco, porque lo llevaron a Damasco, y vino Ananías y le puso manos, y dice la palabra que él recibió el llamado a ser apóstol para los gentiles. Luego de esto viene y termina diciendo para que él fue apartado por el Señor, apartado para el evangelio de Dios. Importante es una pregunta: ¿cuándo Pablo fue apartado por Dios? Leímos en Gálatas capítulo 1, no lo busque, lo vamos a leer aquí en la pantalla porque solo lo quiero mencionar. Dice Gálatas 1 del 15 al 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consultó enseguida con carne y sangre. Aquí Pablo, en primer lugar, lo que está diciendo es que él fue apartado desde el vientre de la mamá. Del vientre de su madre, él fue apartado y llamado a recibir la gracia del Señor y entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios y Salvador de todos nosotros. Y entonces viene Pablo y dice para qué él fue apartado. Y es lo que él pone una vez más, al igual que en Gálatas, lo pone siempre en el capítulo 1, ¿verdad? De la carta a los Romanos, en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. Ahora bien, vamos a leer una vez más Romanos, solo el versículo 1 y luego el versículo 2, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. Cuando dice que él, ¿a quién se está refiriendo? En el versículo 2 se está refiriendo a Dios, que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Una de las cosas que nosotros leemos cuando dice apartado para el evangelio de Dios, una pregunta que usted debe hacerse es: ¿cuál evangelio? Porque dice el evangelio de Dios. Ok, entonces, ¿cuál evangelio? Y Pablo viene y responde la pregunta de cuál evangelio en el versículo 2 diciendo que él, es decir, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Luego dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Luego dice acerca de este evangelio que es Señor Jesucristo, dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. De hecho, es la única vez en toda la Biblia que se menciona el Espíritu de santidad. Y luego dice por la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo hasta este momento que este evangelio trata de Jesucristo. Sin embargo, viene y él comienza diciendo en el versículo 2 que este evangelio, el evangelio de Dios, Dios ya lo había prometido a sus profetas. Una pregunta: ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le interesaba dejar por escrito y desde un inicio mencionar de que este evangelio Dios lo prometió? Y lo prometió a sus profetas que antes hablaron. ¿Por qué Pablo le interesaba específicamente a los cristianos en Roma decirles estas palabras? Y es que hay dos cosas muy importantes que usted esta noche debe aprender de este versículo 2. La primera de ellas es que el evangelio de Pablo no era un evangelio nuevo. Escuche bien, no era un evangelio nuevo.
Digo esto porque en el tiempo de Pablo usted recordará que Pablo estaba todo el tiempo a expensas de ser muerto, de ser asesinado por sus mismos hermanos judíos. Porque Pablo, cuando él comienza a evangelizar, a dar el evangelio de la gracia del Señor, a explicar que Jesús era el Cristo que todo el pueblo judío debía esperar, cuando él comenzó su faena de predicar, recuerde que el primer lugar donde él predicó fue en Damasco, y ahí lo quisieron matar, y él descubre, de alguna manera, no se sabe cómo, pero él descubre que lo iban a matar. Él es bajado por los muros de la ciudad, porque antes se acostumbraban en algunas partes, algunas personas tenían sus casas en los muros de la ciudad, y fue bajado en una canasta, dice, por los mismos discípulos del Señor, y él sale para Jerusalén, y ahí es donde conoce a Bernabé. Y dice esto la palabra porque es importante que entendamos nosotros que cada vez que Pablo abría la boca, por cuanto él era hebreo de hebreos, estudiado bajo la institución de Gamaliel, quien fue el nieto del más grande rabino que hasta este momento, el más grande rabino de toda la historia hasta el día de ahora, Hillel. No ha habido otro rabino jamás como él, en su sabiduría y en su alcance de lo que él escribió. Y recuerde de que Pablo recibió toda la enseñanza de él. Pablo sabía lo que los judíos creían. Y cuando Pablo comienza a predicar, y cuando él predicaba en las sinagogas, que fue lo primero que él predicó, todo el mundo lo quiso matar a Pablo. Por eso es que cuando él viene y dice en el segundo versículo, que este evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas, lo que él estaba tratando de decirnos a cada uno de nosotros, y especialmente a los de Roma, es que él no era algo nuevo que estaba diciendo, sino que simplemente él estaba diciendo que este evangelio que él estaba predicando simplemente era el cumplimiento de todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Pablo está estableciendo claramente y tajantemente a los cristianos de Roma que no se confundan con el evangelio, que él no estaba fundando una nueva religión, que él no estaba fundando una nueva forma de pensar, que no era un evangelio nuevo lo que él estaba estableciendo, sino que lo que estaba tratando de decirles que este evangelio que es de Dios era el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento, en la persona de Cristo Jesús. Y es que usted debe de recordar que Pablo realmente todo el tiempo se le acusaba. ¿Sabe de qué se le acusaba a Pablo? Los judíos y los rabinos por sobre todo, porque él hablaba con rabinos. Los rabinos lo acusaban a él todo el tiempo de que él estaba en contra de Moisés, en contra de la ley de Moisés. Pero él decía, no, a través de la carta romana, lo que él dice, de entrada, para que no lo juzguen, de entrada lo que él dice, entiendan, no es que yo estoy en contra de Moisés, no, es que todo lo que el profeta Moisés, porque recuerden que en Deuteronomio 18 Dios mismo le llama a Moisés profeta, que es un profeta entre los pueblos. Él mismo dice, no, lo que nos enseña el profeta Moisés, lo que él nos enseña y sus promesas y todas las demás se cumplen en Cristo Jesús. Yo no estoy hablando de un evangelio, yo solamente le estoy explicando el verdadero evangelio que comienza desde el Antiguo Testamento. Y esto es algo importante para nosotros, entender que el evangelio es más profundo de lo que usted piensa y de lo que yo pienso. El evangelio comienza desde el Antiguo Testamento, porque el evangelio de Dios, dícele, fue prometido antes por los profetas. Y por eso es que Pablo, cuando a él lo acusaban de proclamar un evangelio nuevo, una doctrina nueva para los judíos o una religión nueva, siendo él judío, decían, hay que apedrearlo, hay que matarlo porque lo dice la ley. Para recordar esto, yo quiero que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 21, porque es importante que usted conozca estos hechos. Solo dele vuelta unas cuantas páginas, se va a ir a Hechos capítulo 21. Esto es importante, vamos a leer un pedacito porque creo que es importante recordar la historia. Por eso es que Hechos de los Apóstoles siempre se debe leer la parte de Romanos, siempre, porque Hechos de los Apóstoles explica muchísimas cosas. No es un libro doctrinal, pero es un libro histórico muy importante.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, vamos a leer del versículo 20 en adelante, dice así. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron. Perdón, cuando ellos lo oyeron, están hablando que los judíos oyeron a Pablo hablar del evangelio. Sigue. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Unos judíos de dónde? En el mapa usted puede ver dónde está Asia Menor, ¿verdad? Usted puede entender ahora de dónde pertenecían esos judíos. Ok, es importante por eso irnos siempre refiriendo a todas estas herramientas que estamos entregando. Ok, sigue. Dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha mentido a griegos en el templo. No, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Tirofino de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. De tal manera se enojaron tan grandemente con Pablo, porque supuestamente para ellos él estaba abrogando todo lo que Moisés dijo, la ley de Moisés, que entonces ¿qué hizo el pueblo? Y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que le estaba cayendo al pobre Pablo simplemente por creer en Jesús. Simplemente por demostrar poco a poco que Jesucristo, que Jesús era el Cristo que desde Moisés hasta los profetas menores se estaba anunciando todo el tiempo. Y termina diciendo, si quieres ya vamos hasta el 34 para terminar de leer la historia. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y entonces ahí comienza a interrogarlo y Pablo comienza a dar su testimonio y comienza a evangelizar. Usted lo puede continuar leyendo en la noche. Ahora, ¿por qué leímos toda esta porción? Quiero que entienda algo. Cuando Pablo viene y dice la carta a los romanos, recuerda que eran 2 clases de cristianos, eran los gentiles y los que se habían convertido, obviamente, ya no eran gentiles, eran hijos de Dios, y los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces viene él y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el ¿qué? ¿Para qué, mi familia? El evangelio de Dios. Una vez más, dijimos que vamos a empezar a memorizarnos Romanos. Amén. Amén. Ok, ¿qué dice el versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ¿para qué? ¿Apartado para qué?
¿Cuál evangelio? Entonces viene y él dice, ¿cuál evangelio? Que él, es decir, el evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo primero que usted debe entender del versículo 2 es que Pablo está haciendo una defensa muy fuerte de que el evangelio que le predicaba no era algo nuevo, no era una religión nueva, sino que era simplemente el cumplimiento de cada una de las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por eso es que él dice que le había prometido antes por sus profetas, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento son promesas que anuncian la venida del Mesías. Y por lo tanto, cuando viene Cristo, Él es el evangelio. Jesús es el evangelio, es Dios mismo, mi familia. Y Él comienza entonces a predicar el evangelio y a demostrar que todos los profetas hablaron de Jesús. Y que cuando ellos escuchaban las ordenanzas, leían a Moisés, leían todas estas leyes, ordenanzas y promesas, Pablo les explicaba que todo era el cumplimiento en Cristo de todo esto y que Jesús era el Cristo. Y por eso querían matarlo. Por eso es que Pablo, desde un inicio, él establece que el evangelio de Dios no es un mensaje nuevo, sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, cuando viene Pablo y dice esto, entonces viene la segunda parte del versículo 2, que para mí es una parte muy, pero muy importante. Y por favor, jamás olvide esto que usted va a encontrar en el versículo 2. Dice el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas ¿qué? En las Santas Escrituras. La segunda parte muy importante de este versículo, mi familia, es que Pablo viene y define algo que ningún otro lo había hecho tan fuertemente como él. Viene y él dice que todo el Antiguo Testamento, y para nosotros también ahora el Nuevo Testamento que se está escribiendo entonces, todo es las santas ¿qué? Escrituras. Algo que usted debe de entender es que Pablo comienza a hacer una defensa doctrinal de la palabra. Comienza a defender la autoridad de la palabra. Y él comienza a definir que todo lo que usted conoce como Antiguo Testamento y para nosotros el Nuevo Testamento, todo es una escritura santa. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que son escrituras santas? Porque entienda que aunque son escritos, y usted va a entender esto muy importante, aunque son escritos que fueron hechos por mano de hombre, inspirados por Dios, aunque fueron hechos por manos de hombres, lo que Pablo estaba diciendo es que cada una de las palabras que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, cuyas promesas se les dieron a ellos, por medio de ellos a todo el pueblo, que hablan del evangelio de Dios, todo eso es palabra misma de Dios. Y cuando él viene y dice que todos estos escritos son palabra de Dios, él hace una diferencia muy importante. Y especialmente en Roma, que era importante hacerlo. Él lo que está diciendo, y lo más probable que él tuvo la razón de escribir esto desde un inicio del primer saludo, por lo siguiente. Porque en el tiempo de Pablo, porque para usted escuchar que es santa palabra, para usted es fácil entenderlo. Usted puede decir, sí, pastor, es que es palabra de Dios. Pero en el tiempo de Pablo no era fácil entenderlo. Porque la costumbre judía, la tradición judía establecía algo. Estableció de hace muchos años atrás algo. Que los mismos judíos, los más religiosos, y aún los judíos helenistas, los griegos judíos, aún ellos mismos, le daban más importancia, escuche bien que esto es trascendental, le daban más importancia a los escritos rabínicos que trataban de explicar las escrituras que las escrituras mismas. Y ahí fue cuando nació la religión judía o fariseica. ¿Cómo nació eso? Quiero que entienda algo. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con los judíos? No en el tiempo de Pablo, antes del tiempo de Pablo venía todo esto. Que los judíos dejaron de entender y de ver a la palabra como una palabra santa. Es decir, palabra santa porque es palabra de Dios. Es una palabra que es aparte de todo escrito humano, por eso se llama palabra santa.
es aparte, es una palabra que está apartada de toda palabra de los seres humanos, porque es palabra que viene directamente ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, no se puede comparar con palabras humanas. Entonces viene Pablo y tiene que escribir esto, porque ¿qué es lo que está diciendo? Él comienza a decirle a los judíos que ellos tienen que regresar a la Biblia, tienen que regresar a la palabra. Porque precisamente la religión judía nació de darle importancia más a las explicaciones que los teólogos o rabinos de ese tiempo daban a las escrituras que a la escritura misma. Y Pablo tenía que hacer una defensa poderosa de esto. Lo que Pablo estaba tratando de decir, mi familia, es que tiene que entender que la palabra de Dios es santa. ¿Por qué es santa? Porque es palabra aparte de todo ser humano. Dios es un Dios santo. Él es aparte de nosotros. No hay nadie como Él. Es único. Y de igual manera su palabra es única. No hay palabra de hombre que se pueda comparar con la palabra de Dios. Pero los judíos no lo entendían. Los judíos le dan más importancia a las explicaciones y comentarios que hacían los rabinos del Antiguo Testamento que a las mismas Sagradas Escrituras. Y Pablo tiene que hacer una defensa fuerte de la doctrina de la palabra. En otras palabras, para los judíos la Biblia ya no era suficiente. El Antiguo Testamento ya no era suficiente. Y tenían que irse los escritos. ¿Qué dice el rabino Gilel? ¿Qué dijo Gamaliel? Veamos, porque entonces eso es lo que significa esta porción del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Pablo comienza a decir esto? ¿Por qué Pablo lo une con el Evangelio de Dios? Porque el problema es que si los judíos, al darle solo importancia a los escritos rabínicos por sobre la palabra de Dios, ellos jamás iban a recibir el testimonio que el Antiguo Testamento da acerca del Cristo que habría de venir. Porque los escritos rabínicos, por los que tenemos actualmente, de muchísimos años atrás, usted lee los escritos rabínicos y usted no encuentra evangelio ahí, porque no lo podían entender ellos. Eran explicaciones humanas a la Sagrada Escritura. Es tratar en la arrogancia del hombre de dar una explicación a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se explica sola. Y entonces viene Pablo y tiene que hacer una defensa muy fuerte, diciendo que este evangelio prometido desde el Antiguo Testamento era referido por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Diciendo que las escrituras son santas, pero que las palabras de los rabinos no son ¿qué? Entienda usted eso. Las palabras de los hombres no son santas. La palabra de Dios sí es. ¿Entiende usted eso? Mire, por eso es que usted, si usted ve la pasta de su Biblia, la mayoría dicen, ¿qué es lo que dice la Biblia? Santa. ¿De dónde usted cree que sale esa frase? ¿De aquí? De Romanos 1. Por eso es que se llama que la Biblia es santa, porque la Biblia es aparte de todo escrito humano. Mire, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí. Por eso es que usted vio el pleito de que si se lee la Biblia o no. ¿Sabe por qué? ¿Dónde viene el pleito? Que el mundo ve la Biblia como un libro o un manual de valores, pero no lo ven como que es una palabra que santa, que proviene de un Dios santo. Pero si la gente entendiera que esto es santo, que es una palabra aparte de la de nosotros, que no hay libro de Maharaji, no hay libro de John Maxwell, no hay libro de nadie que se le compare, por cuanto esto proviene directamente de Dios, la gente no tendría problema en leerlo. ¿Entiende usted? Pero si nosotros quitamos autoridad o restamos autoridad a la palabra, nunca vamos a recibir el testimonio de Jesús que hay en la palabra. Por lo tanto, nunca creeríamos en Jesús. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso es que una vez más, en el versículo 2, viene y dice que él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? En las santas escrituras. Ahora, ¿por qué Pablo dio a entender esto desde un inicio? Porque precisamente en el tiempo de Pablo todos los judíos tenían la costumbre de buscar orientación religiosa en los escritos rabínicos. Ellos no se iban a las escrituras, iban a los escritos rabínicos. Y Pablo, recuerde que él fue instruido por Gamaliel. Él sabía lo que los judíos conocían y cuáles eran sus tradiciones, porque él mismo era judío, hebreo de hebreos.
de la tribu de Benjamín. Aquí tenemos en la iglesia una misionera que viene de descendiente directa de la tribu de Benjamín. Y ella nos ha explicado una cantidad de cosas, ella es judía, una cantidad de cosas impresionantes. De historia, sabe muchísima historia. Y es interesante porque Pablo lo que estaba diciendo es que, mire, en el tiempo de Pablo pasaba esto, y se los quiero explicar porque hoy en día pasa muchas veces esto. Díganme ustedes si no pasa esto en muchas casas. ¿Sabe qué es lo que pasa en el tiempo de Pablo? Que las Sagradas Escrituras, lo que para ellos era para nosotros el Antiguo Testamento, para ellos era una reliquia sagrada. Ellos hacían reverencia. Por eso es que cuando una iglesia se vuelve al judío mesianismo, o al mesianismo cristiano, perdón, que para mí no existe, pero bueno, así se le llama, ¿verdad? Al mesianismo. Nosotros hemos tenido aquí, ¿verdad?, amigos pastores que son mesiánicos, y ellos, yo les voy a explicar como un día, estábamos voy a hacer un paréntesis. Bueno, estábamos reunidos los pastores y estábamos hablando con un pastor amigo mesiánico. Entonces, salvadoreño, ¿va? O sea, no era judío, no, es salvadoreño, ¿va? Y entonces viene él y de repente, cuando se van metiendo más y más en esto, de repente digo, vamos a leer la Biblia, dice. Ah, ok. Bueno. Pero pongámonos de pie, ok, pongámonos de pie, no hay problema. De repente, pero ahora, por favor, todos en silencio, porque voy a sacar la palabra de Dios. Y comienza a sacar un rollo, una cosita así, y un gran pergamino. Una Biblia traída de Israel. Y él comenzó a enseñárnoslas enfrente de nuestra cara. Salúdela, me decía. ¿A qué le digo yo? A la Biblia. Yo me puse a reír así como, o sea, pero no podía ofenderlo, entonces yo, ok, solo me quedé parado así. Y con una gran ceremonia. ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo de Pablo era peor la cosa. Para ellos era más una reliquia religiosa que la palabra santa. Entonces ellos iban más a las interpretaciones de los grandes rabinos, que sí eran hombres excelentemente sabios. Pero el problema es que no entendieron nunca el evangelio. ¿Por qué cree usted que los judíos rechazaron a Jesús? Porque los escritos rabínicos no hablaban de ese tipo de Jesús, de ese tipo de Cristo, sino que los rabinos habían interpretado erróneamente las escrituras, y todo el pueblo le dieron más preponderancia a los escritos rabínicos que a las santas escrituras. Hoy en día ¿quiénes de ustedes han entrado a alguna casa donde tienen abierta la Biblia en el Salmo 91? ¿Cuántos lo han hecho? No. ¿Cuántos han asistido a una casa que está así? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Cómo tienen ahí la Biblia? ¿Como fetichismo, sí o no? Como una reliquia que sagrada. Es que si la Biblia está ahí en medio de la casa, abierta, esta casa está ¿qué? Bendecida, está ¿qué? Protegida. Pues ese mismo pensamiento es lo que habla Pablo. Pablo dice, no, entiendan que esas escrituras son santas, son del Dios santo. Por lo tanto, léanlas, créanlas, y van a entender que el evangelio que yo les estoy hablando simplemente es la explicación, el complemento, el cumplimiento, de todas las promesas, y cada una de esas palabras se cumplen en Cristo Jesús. Por eso que yo les predico a Cristo Jesús, porque Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender, familia? Por eso es que Pablo, cuando viene acá, no está diciendo cualquier tontería en este saludo. Él está definiendo que las escrituras son santas. Él está defendiendo la autoridad de la palabra. Porque recuerde, ¿y por qué en Roma? Porque recuerde que en Roma, ¿se acuerdan ustedes una de las razones que dijimos la semana pasada por la cual Pablo escribió las cartas? La segunda razón es que había división, ¿se acuerdan ustedes? En Roma, recuerde que fue la única iglesia, las únicas iglesias que se levantaron sin ningún apóstol. Sino que casi 20 años después de la conversión de todos ellos, fue que pudo visitar Pablo, y fue el primero de todos los apóstoles en visitar. Luego llegó Pedro al final de sus días y murió.
Lo interesante es que como nacieron así, había mucho error doctrinal, y el problema es que muchos judíos, al escuchar que sus propios familiares estaban convirtiendo al cristianismo, ellos comenzaron a judaizar, y a los gentiles, los mismos cristianos judíos, a los mismos gentiles, a los mismos griegos, toda la gente que estaba ahí en Roma, comenzaron a tratar de judaizarlo, decir, no, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir esta ley, Cristo no es necesario, no es solamente es importante, sino que es necesario que tú hagas otras cosas que dice el rabino tal, que dice la palabra tal, que dijo Moisés en tal lado, etcétera, 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 etcétera. Ante esa división entre los judaizantes y los gentiles cristianos, es que Pablo escribe esta carta. Y por eso es que por esta división, por los judaizantes, es que él hace una defensa férrea de la palabra. Y dice, no, la ley ahora ya no es importante cumplirla para justificación. Porque la justificación delante de Dios ahora es por medio de la fe. Y de la fe puesta en Cristo Jesús. Pero si ustedes no leen las Escrituras, si ustedes no van a las Santas Escrituras, entonces nunca van a recibir el testimonio de que ese Jesús que yo estoy hablando es el Cristo. ¿Me doy a entender? Esto no entender, mi familia. Es que Pablo estaba defendiendo la deidad de Jesús, que Él es el Cristo, el enviado por Dios, el ungido por Dios. Pero le decía, pero ustedes no me van a creer a mí, no van a creer en Jesucristo si no creen a las Escrituras, porque Él es el que cumple las Escrituras. En Él se cumplen todas las promesas. Y era precisamente por la gran división que había en ese entonces. Es que mire, esto que le estoy diciendo es tan delicado, que no solamente en nuestros días pasa, desde el tiempo de Jesús pasaba. ¿Cómo sabemos que Pablo, que escribió 15, 20 años después de la muerte de Jesús esta carta, menciona esto? ¿Cómo sabemos de que antes de él también existía esto? Por las palabras de Jesús. ¿O no se acordará usted que Jesús peleaba con eso? Jesús todo el tiempo les decía a los judíos y a los fariseos, les daba a demostrar que ellos no le creían a las Escrituras. Ellos le creían a los comentarios que aparecen debajo de las Escrituras. A eso le creían, no a las Escrituras. A los comentarios que hacían los rabinos, a eso le creían. Entonces se cerraban en su mente porque decían, no, esta es la única explicación de este versículo. ¿Cómo lo sabemos que Jesús lo hacía? Bueno, en Juan capítulo 5 Jesús dijo algo muy, muy, muy profundo y muy grande. Él dice en el versículo 39 al versículo 40, dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Entiende usted eso? Jesús se lo dice a los fariseos y escribas. Les dice, ustedes escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar significa, en griego significa estudiar vehementemente las Escrituras. Bien, él dice, ustedes estudian vehementemente las ¿qué? Las Escrituras que son ¿qué? Santas. Pero ¿cómo es que ellos estudiaban las Escrituras? Dice él, porque a vosotros os parece. ¿A quién les parece? ¿A Dios? ¿A quién les parecía que las Escrituras daban vida eterna? ¿A quién les parecía eso, mi familia? A vosotros, les dice, decir, a los hombres, a ustedes judíos, por cuanto así han sido enseñados por los rabinos, por los comentaristas, por los teólogos. No tengo nada malo con la teología, tengo que estudiar muchísimo para todos estos estudios. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. No tengo problema con eso, pero entendamos el contexto. Jesús les dice, por cuanto ustedes solo están estudiando en base a sus propios conocimientos, pero no creen en las Escrituras, ustedes no me pueden conocer a mí, me están rechazando. Bueno, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pero como ellos no entienden que dan testimonio de Él, entonces, ¿qué no pueden hacer ellos? Creer. Por eso Jesús dice después, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que las promesas del Antiguo Testamento, dice Romanos 1:2, se cumplen en Cristo. Él es el Evangelio, Jesús mismo. Él es la buena nueva de salvación. Y entonces viene Él y les dice a ellos todo el tiempo Jesús se va en contra de esto. Es que todo el tiempo Jesús le estaba demostrando a los judíos de que su vida devocional, que su vida de piedad era hipocresía, porque estaba basada en doctrinas de hombres. Y Él les dice, ustedes no quieren venir a mí. Mire, que quiero que entienda algo. Usted aquí de la Biblia puede sacar muchas cosas. Usted puede sacar de la Biblia valores, principios. Bueno, de hecho esta Biblia se llama Biblia Principios de Vida. Usted puede sacar principios de la Biblia, usted puede sacar valores, usted puede sacar instrucción para ser un buen padre, instrucción para ser un buen hijo, instrucción para muchas cosas. Pero el propósito de Dios dar las Escrituras no fue eso. No fue esto, no fueron principios de vida. El propósito de darnos las Escrituras es que nos den el testimonio a nosotros escrito de que Jesús es Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces Jesús le está explicando eso a ellos. Si ustedes entendieran que la Biblia es santa, entonces ustedes podrían creer en mí, pero no se acercan a mí para que yo les dé vida. Ahora, Jesús lo dijo en esta vez en Juan 5, pero también en Lucas 24. ¿Se acuerdan ustedes cuando los jóvenes de Emaús los que iban a Emaús, los jóvenes estos venían tristes de Jerusalén? Dice la palabra en el versículo 24, lo vamos a leer, versículo 25, dice así. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, pero ¿para qué, mi familia? Para creer. Es que ellos sí conocían las Escrituras. Los judíos tenían que ir todo el tiempo a sus sinagogas. Claro que las conocían, claro que las estudiaban, pero no las que creían. Creían más a los rabinos, así era la tradición. No le creían a las Escrituras, no creían que las Escrituras se explican solas. No creían eso. No creían que las Escrituras eran suficientes, no. Necesitaban de la explicación del rabino Gilel, Gamaliel, fulano de tal, para entender, supuestamente entender. Pero Dios no quería que entendieran, quería que creyeran. Y luego se comienza a entender. Y es que es interesante que cuando dice esto a los de Emaús, a estos jóvenes, luego viene ellos y en el versículo 27 dice al 32, 27 y 32 dice así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Entiende usted? Él comenzó a decirles que todas las Escrituras hablaban de él. ¿Y qué provocó eso en el corazón de estos jóvenes? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Y cuándo qué? Cuando nos abrían las que son ¿qué? Santas. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay que creerla, hay que someternos. Es palabra de Dios. No se puede cuestionar. No podemos cuestionar la palabra. Tenemos de someternos, de sujetarnos a ella. Porque es la palabra viva de un Dios vivo. Es la palabra santa de un Dios santo. Pero ellos le creían más a los rabinos que no tienen palabras santas. Sus palabras no son santas. Sus palabras no son espíritu y no son vida. Las palabras de los hombres no se pueden comparar con las palabras de Dios. Usted no puede poner a la par de la Biblia o un comentario y ponerlo por la misma autoridad. No. Porque la palabra de Dios es santa, aparte, totalmente aparte, única. No se puede comparar. Y por eso es que también Jesús, no solamente a los fariseos, no solamente a los escribas, no solamente a los jóvenes de Emaús,
sino que en general a todos los judíos. Todo el tiempo les demostraba que la palabra era de Dios es santa, que las escrituras eran santas y por lo tanto debían de creerlas a las escrituras. Por ejemplo, en Mateo 5, y este es muy claro, ya con todo lo que hemos hablado, en leer esto es muy sencillo. Mateo capítulo 5, acompáñenme todos por favor. En el Sermón del Monte, por eso usted va a entender por qué Jesús decía todo esto, lo que vamos a leer ahorita. Por ejemplo, hoy con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, hasta este momento, usted va a entender este punto. ¿Qué dice el versículo 21, por ejemplo? ¿Qué dijo Jesús ahí? 5:21, Mateo 5:21, ¿qué es lo que dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo. ¿Pero yo qué? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo dijo Jesús? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Usted puede ver que Jesús en cada momento, en cada instante decía esta frase. Ustedes han sido enseñados en esto, pero yo les digo otra cosa. Y recuerde que lo que Jesús hablaba era palabra de ¿quién? De Dios. Y siempre él citaba las escrituras. Entonces viene él dice, a ustedes les enseñaron los rabinos esto de tiempos antiguos. Los sacerdotes, las personas, pero yo les digo. Una pregunta. El versículo 21 es un principio malo. Es malo para el ser humano acatar esta orden. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Ese agregar y cualquiera que matare será culpable. ¿Es malo eso? No. Pero como le agregaron a la palabra de Dios, la invalidaron, la adulteraron poniendo pensamiento de hombre y enseñándola como doctrina de Dios, entonces Jesús viene y dice, están errados. Es que quiero que, ya vamos a entender, hay un punto central por qué los judíos hicieron esto. Sigamos, por ejemplo, en el versículo 21, hoy el versículo 27, por favor, rápidamente, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando usted lee la historia detrás de estas palabras de Jesús, encontrará que los rabinos tenían una interpretación muy diferente al versículo que dice 27 acá, a lo que Jesús estaba tratando de decir con respecto a esta porción del Antiguo Testamento. Recuerde que todas las escrituras no fueron dadas para testimonio de ¿quién? De Cristo. Pero los rabinos nunca más entendieron eso. Luego que dice el versículo 31, una vez más. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, repudiada, comete adulterio. ¿Entiende? Dice, también les fue dicho a ustedes, pero yo digo, corrigiendo todos los errores doctrinales, todos los errores, que para ellos eran verdades absolutas para los judíos, pero Dios sabía que no era verdad absoluta. Una vez más, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, hasta ahí, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo. Y versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. ¿Qué estaba haciendo Jesús, mi familia? Jesús lo que estaba haciendo es demostrándole a cada uno de los judíos que lo escuchaban a él, de que todas sus prácticas y toda su religión era vana. Y que su vida devocional, su vida de piedad, era basada en doctrinas de hombres y por lo tanto era asquerosa delante de Dios. Él les estaba demostrando de que ellos creían en una mentira y no en la verdad revelada en la palabra del Señor. Por eso es que él fue enérgico, porque cada una de las ordenanzas del Antiguo Testamento, leyes y promesas, en él se cumplían. Eran la antesala al verdadero evangelio. Era el anuncio del evangelio, pero ellos no entendían.
porque no creían en la palabra. Es que mire, cuando usted, por ejemplo, como cristiano, usted no se somete a la palabra, sino que usted pone por encima lo que dice la palabra, o usted se cierra a lo que dijo fulano de tal con respecto a un versículo de la Biblia, usted se cierra a eso ya, y esa es toda su verdad, y solo ellos tienen la verdad, y los demás no tienen la verdad. Cuando usted está invalidando la palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Invalida la palabra. Acompáñeme por favor a Mateo 15, ahí mismo, Mateo 15. Versículo del 4 al 9. Por eso Jesús fue enérgico, porque estaban invalidando la palabra. Mire, ¿sabe usted qué significa la palabra invalidar? Apunte por favor. La palabra invalidar significa quitar autoridad. Es que somos tan arrogantes que los comentarios de hombres le quitan la autoridad a la palabra para nosotros muchas veces. Y nuestras acciones lo dicen. No nuestra boca únicamente, nuestras acciones. Jesús se refiere a esto en Mateo 15, del 4 al 9, dice: Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Así habéis qué? ¿Invalidado el qué, mi familia? El mandamiento que es ¿qué? Santo. Digan conmigo, mandamiento santo. Vosotros habéis quitado autoridad al mandamiento santo. ¿Por qué? ¿Por causa de qué, mi familia? De vuestras ¿qué? Tradiciones humanas. ¿Qué versículo vamos, perdón? A leer el 7. Léelo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús lo que le estaba tratando de decir todo este tiempo, mi familia, es que si ellos seguían restándole autoridad a la palabra y no entendían que era santa escritura, una escritura santa, y que no había comentario de hombre alguno, por muy sabio humanamente que se considere, que se pueda poner a la par de la palabra, si ellos no se sometían a la palabra, exaltando la palabra, amando la palabra, sometiéndose a ella, creyendo a la palabra, nunca jamás ellos iban a creer en Jesús. Nunca. Porque el testimonio que se nos da a nosotros para creer en Jesús es la palabra. La palabra de Dios es santa. Las escrituras de los rabinos no son santas. Las escrituras de los actuales pastores no son santas. No, no, no. Si usted dice que son santas, usted está diciendo que entonces nosotros somos dioses, y no somos dioses. No lo somos. La palabra de Dios es santa. Son únicas, son bellas, son preciosas. Son vida, son espíritu. Las suyas y las mías no lo son. Ni la de estos hombres. Que de Charles Stanley. Sí, Charles Stanley. No son palabras santas. No son palabras espirituales que dan vida. La palabra de Dios sí es santa. Esa parte es única, es grande, es maravillosa. Por eso es que Pablo hace un énfasis muy fuerte en decir que el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios, es aquel cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todas las promesas del Antiguo Testamento que Dios trajo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras.
y que este cumplimiento era en la persona de Jesús. Y él trataba de decirles, si ustedes no regresan a la palabra, si ustedes no consideran a las Escrituras como santas, no le creen a las Escrituras, entonces no van a creer en Jesús nunca, ni van a entender que mi evangelio no estoy abrogando a Moisés, no estoy en detrimento de Moisés, no, sino que lo que les estoy predicando es lo mismo que Moisés habló, solo que estoy hablando del cumplimiento de todo eso que Moisés habló. ¿Me doy a entender? Pablo está diciendo, miren, Moisés habló sí, pero yo estoy hablando de lo que Moisés dijo, pero en su cumplimiento, en Cristo Jesús. No es un evangelio nuevo. Era el evangelio prometido hace muchos años. Pero ustedes no quieren ver porque no son santas para ustedes las Escrituras. De labios honran a Dios porque ustedes buscan piadosamente a Dios, porque de chiquitos se les enseñó que tienen que buscar a Dios, pero no lo hacen porque consideran que la Biblia es santa. No se someten a ella porque no creen que la Biblia es santa. Por eso es que Pablo, y acompáñame a Gálatas capítulo 3, del versículo 15 al 19, él dice esto en otra carta, muy claramente. De hecho es más claro que Romanos. Gálatas capítulo 3 Gálatas 3 del 15 al 19 dice así. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Nadie qué? Es decir, nadie le quita autoridad, ¿verdad? Ni le añade a un pacto. Sigue. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. A él y en él se hicieron las promesas. Por él se van a cumplir todas las promesas. Y en ese contexto viene Pablo y dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Digan conmigo, la promesa. Decir a Cristo mismo. Sigue. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Usted tiene que entender de que Dios prometió. Pero al ver la promesa, al ver las transgresiones de los pueblos, el pecado del hombre, después de Dios prometer vida por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo, tuvo que entregar la ley. Y fue entregada en manos de Moisés por ángeles, porque los ángeles ordenaron la ley. Y los ángeles le entregaron en sus manos a Moisés la ley, las tablas. Entonces dice la palabra que una vez Moisés recibe la ley, el problema es que los hebreos, después siendo judíos, vienen ellos y comienzan todos ellos a darle una sobrevaloración a esto y no se dan cuenta que el objetivo de Dios de entregar la ley no era hacerlos perfectos, era que se dan cuenta de su necesidad que tenían de aquella promesa que le prometió ¿a quién? Abraham, de recibir vida, pero ¿qué? Por medio de la simiente, no por medio de la ley. Pero ellos se olvidaron de eso. Y entonces comenzaron todos los rabinos y todos los estudiosos a sacar pequeñas leyes o subleyes que apoyaban las principales. Y entonces todo el pueblo entendió o quiso entender por las enseñanzas de sus maestros de que precisamente esa es la manera de cumplir con Dios, pero se olvidaron de la simiente, se olvidaron de la promesa. Cuando viene la promesa, es diferente a lo que dijo fulano de tal, lo que mencionaron de chiquito, así que matémoslo porque este no es Cristo. Cuando Él era la promesa y Él es la promesa, Él es la simiente. Amén. Entonces, por eso es que Pablo tiene que otra vez en Gálatas hablar de lo mismo que está hablando en Romanos. Exactamente lo mismo. Comprobando que la ley no es mala. Al contrario, fue necesaria para mostrarnos nuestra necesidad de vida en nuestro espíritu, pero es por medio de la simiente de la promesa del evangelio de Dios que es Cristo. Amén. Y no por las leyes judías, sino que por el evangelio prometido a los profetas en las sagradas escrituras, por medio de este evangelio que es de Dios, es que nosotros recibimos vida en nuestro espíritu al creer en el nombre de Jesús.
Y por eso es que es en Jesús que se cumplen todas las promesas y que Él es el Evangelio. Por eso es que en Mateo 5, vamos a leer Mateo 5 del 17 al 18, Jesús dijo lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque toda la ley se cumple en Cristo. Sigue. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Porque todo el Antiguo Testamento que da testimonio de Jesús. Y yo, como le dije hace tiempo a ustedes, yo le puedo comprobar a usted, y lo digo literalmente, le puedo comprobar que cada página literal de la Biblia menciona a Jesús. Menciona a Cristo. Cada página de la Biblia. Y del Antiguo Testamento principalmente. Es muy fácil demostrar eso. Otro día lo vamos a hacer. Usted ya lo sabe, los que tienen más de 6 meses de estar con nosotros saben a qué me refiero. Cuando usted conoce el nombre de Dios, ¿quién es el famoso Jehová? Usted entiende que cada versículo que menciona ese nombre está hablando de Jesús. Y si tan solo nosotros entendiéramos que la palabra de Dios es santa, cada uno de nosotros buscaría someterse a esta palabra. Por eso es que Pablo dijo, una vez más lo leo, Romanos 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que para él las Santas Escrituras era lo que el Antiguo Testamento era hasta ese entonces. Y decía, todo el Antiguo Testamento habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi familia, la Biblia es santa. Es que mire, cuando uno entiende todo esto, entonces puede entender versículos como estos que son preciosos. ¿Como cuál? Primera de Pedro. No lo pueden leer, vamos a leerlo aquí, dice Primera de Pedro. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Voy a leerlo otra vez. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Luego dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, una gracia que fue destinada por Dios para nosotros, dice. Estos profetas del Antiguo Testamento, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto, es decir, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Entendemos estos versículos, mi familia? Amén. Poderosos, ¿no? ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Que las Escrituras son santas, que todas hablan de Cristo, que anuncian el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, para terminar, quiero hacer 2 preguntas. La primera de ustedes en esta noche. Quiero reflexionar en esto. Yo le quiero preguntarles a ustedes, si en verdad, ¿para cuántos de ustedes la palabra que aparece en la Biblia es palabra santa de Dios? De verdad, ¿para cuántos es la santa palabra de Dios? Si usted levanta su mano y usted en verdad cree, examínese. Porque si usted no se somete a la palabra, o usted sobrevalora lo que hoy en día son los rabinos de antes, los escritos que muchos teólogos, grandes doctos de la palabra, grandes estudiosos y pastores, si usted sobrevalora, no digo valorar, sobrevalorar, porque es importante sus estudios, los estudios de estos señores.
Pero si usted sobrevalora estos estudios y para usted su marco de referencia es su marco de vida, escucha la palabra que voy a ocupar, su religión, lo que usted cree, si su fe se basa en lo que Charles Stanley dice, en lo que fulano dice, en lo que fulano dice, si usted parece su Biblia y no lee la palabra y no obedece la palabra y no se somete a la palabra, mire, por más que usted esté alabando a Dios, créame que usted no está considerando la palabra como santa, porque usted está comparando los escritos de estos hombres que tienen la misma autoridad que la palabra. Se lo quiero explicar de esta manera. Yo tengo años haciendo esto, años haciendo lo que le voy a decir en este momento. Cuando yo me encuentro con una persona en consejería o fuera de la consejería, personas que les gusta estudiar la palabra, pero estas personas, yo veo al hablar con ellos que su fe está basada en comentarios de personas y no en la palabra. Yo siempre les dejo una tarea, un consejo les doy: léete la Biblia sola, búscate una Biblia sin comentarios y lee la Biblia sin prejuicios. Y si tienes alguna duda, solo pone un signo de interrogación en la parte del versículo, un signo de interrogación, ¡puc!, y sigue leyendo, porque con paciencia más adelante la misma Biblia te va a responder esa pregunta. ¿Usted cree que Dios nos dio la Biblia para confundirnos, mi familia? ¿Para hacernos tontos? La Biblia se explica sola. Si usted leyera Isaías 55 en adelante hasta el 61, usted entendería entonces el Sermón del Monte. Si usted se lee Isaías 43, si usted se lee Lucas 1, usted entendería el Salmo 23. Si usted lee Génesis, rapidito va a entender el Evangelio de Juan. Si usted lee Hechos, va a entender muy fuertemente Romanos, aunque no es doctrinal, increíblemente. Si tan solo tuviéramos la paciencia de leer la Biblia, entenderíamos aquella gran promesa de Dios. No será necesario que nadie os enseñe. Yo no estoy hablando que no es importante estudiar, sigue estudiando, pero no sobrevalore. Ahora, yo le explicaré algo. ¿Sabe? Cuando yo dejo esta tarea a las personas, ¿sabe cuál es la primera reacción de estas personas? Se enojan conmigo y piensan que estoy loco y piensan de que yo no tengo razón o lo que sea, y se resienten con uno porque piensan que uno lo está avergonzando, ¿saber qué? Pero yo les digo, consíguete una Biblia sin comentarios, sé humilde, es la palabra que ocupo, sé humilde ante la palabra, entiende que la palabra se explica sola, sé humilde. El 100%, y no exagero, el 100% de las personas que yo me he enterado que han hecho eso cuando yo se los he dicho, actualmente sus vidas están transformadas, y no digo de mentira, una transformación tan poderosa, y siguen estudiando otros autores, siguen estudiando teología, siguen estudiando doctrina, pero jamás vuelven a leer la Biblia igual, porque descubren lo que es el verdadero cristianismo. Mire, yo he escuchado mucha gente que dice: es que yo soy cristocéntrico porque solo saben doctrina. Eso no es ser cristocéntrico, eso es ser homocéntrico. Una persona cristocéntrica es que basa su vida en esto, se somete a esto, se arrodilla ante esta palabra para someterse en obediencia a esta palabra. Yo le quiero dejar una tarea a usted este día. Es que mire, quiero explicar esto. Muchos dicen ser cristocéntricos, pero sus acciones diarias invalidan la palabra, le quitan autoridad porque se nota que no están cumpliendo la palabra. Por eso que yo tiendo a preguntar a varias personas, les tiendo a preguntar: demuéstramelo con la Biblia, aquí está, abrila, tranquilo, dale. Demuéstrame que lo que tú estás haciendo, que lo que tú pensás y que lo que tú estás decidiendo está en la palabra. Porque si no está ahí, explicada textualmente y explicándose ella sola, entonces estás creyendo doctrina de hombres. Entonces estás invalidando la Biblia. Estás declarando que la Biblia no tiene autoridad sobre tu vida. Entonces sé humilde.
Yo sé que conmigo se enojan. Algunos se han enojado, no todos. Hay otros que agradecen. Se lo he dicho a pastores. Yo a pastores les hablo, olvídese. Si yo le hablara a usted como le hablo a los pastores, no, usted sí se enoja conmigo. Y me quieren mucho estos pastores. No me refiero a ellos, me refiero a los que son fuera de esta iglesia. Aquí hay pastores, ¿sabe que usted que vienen pastores los días domingos a las 11? Por aquel sector se siente un pastor, por ejemplo, con su esposa. Él predica allá por, mira, el Valle tiene su iglesia grande, bonita. Él predica en la mañana y el culto a las 12 viene aquí a recibir palabra. Yo le he dicho, tú tienes que creer esto. ¿Cómo es posible? Demuéstrame lo que tú crees. Y Cristo, le digo, ¿dónde está Cristo en tu predicación? Entonces, en tu vida, no invalides la palabra con tus acciones, con tus tradiciones humanas. El evangelio ofende, mi familia. El evangelio ofende. Y no es que uno no sea misericordioso. Porque uno es misericordioso, uno trata de actuar con justicia. Amén. Y quiero hacerle una tarea, una pregunta. ¿Cuántos de verdad quieren aprender realmente a leer la Biblia? ¿Cuántos quieren leerla? ¿Cuántos les gustaría leer aunque sea una vez la Biblia este año? Este año. Amén. Pues quiero dejarles una tarea entonces. Al final se les va a entregar una hoja. No sé si va a alcanzar para todos. Si alcanza, ok. Aquí le hemos puesto a usted un calendario a partir del día de mañana jueves. Va a empezar mañana usted con Génesis 1, capítulo 1 y va a llegar hasta el capítulo 8. Y a la vez va a leer Juan capítulo 1 al capítulo 2. Si usted lee esto aproximadamente, si usted tiene una lectura lenta, para comprender más se va a tardar media hora cada día. Si usted tiene una lectura rápida y a la vez comprende, se va a tardar 20 minutos a 15 minutos en leer esto. Pero está calendarizado, aquí está toda la Biblia. Se hizo conforme a lo que nosotros queremos que le pueda dar a usted. Por ejemplo, usted va a comenzar en el Nuevo Testamento por el Evangelio de Juan y va a llegar Juan, Hechos y Romanos. Luego va a empezar, después de leer Romanos, se va a Mateo, Marcos, Lucas, y luego se salta a 1 Corintios hasta Apocalipsis. Antiguo Testamento es de corrido. Y para el 30 de noviembre, para muchos va a ser la primera vez que se va a leer toda la Biblia. ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. ¿Nos comprometemos delante del Señor en leer la Biblia? Es importante que usted la lea por lo menos 2 veces al año, la Biblia. ¿Sabe usted que hay un seminario que yo di a pastores hace tiempo? Yo a los pastores les pedí esto, a algunos pastores. No fue a todos, pero a algunos les pedí que se leyeran por lo menos 4 veces el Nuevo Testamento antes de ir al seminario, porque no deben entender el seminario. Es que, ¿sabe qué? Haga esto, que ponga el circulito, ponga el signo de interrogación en cada versículo. Yo le aseguro que muchos versículos, la misma Biblia se los va a responder. Y al finalizar, que le van a quedar también un montón más que no fueron respondidos, vuelva a hacer leer la Biblia. O ahí busque comentarios, busque personas doctas en la palabra, busque comentarios, excelente. Pero pruebe delante del Señor, creer y someterse a la santa palabra de Dios. Léala, créala. Crea lo que lee. Amén, mi familia. Yo le prometo algo, que mi oración por usted en estos próximos 4 meses, mi oración va a ser, mi familia, que a usted le suceda lo que le sucedió a los jóvenes de Emaús, que su corazón arda mientras usted lee la Biblia sola, pura, como su Biblia suficiente. Amén. Y el segundo consejo que yo le doy, que de la reflexión de esta noche, del estudio de esta noche, la palabra de Dios dice, el Evangelio de Dios, el cual fue prometido a los profetas en las Sagradas Escrituras. Mi familia, Dios siempre cumple sus promesas. Si usted tiene promesas a su vida, a su familia, y son promesas muy difíciles entenderlas para usted, o los años van pasando, las semanas van pasando y no se ve el cumplimiento de ellas, siga esperando, porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre las cumple.
Por eso es que el versículo, yo lo leo al final, dice, 2 Corintios 1, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Es decir, Jesús nunca es, vamos a ver, tal vez te cumplo la promesa. No, dice, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios, digan conmigo, todas las promesas de Dios son en Él sí. Es decir, en Cristo son siempre ¿qué? Sí. Y en Él, que también decimos nosotros, amén. Por medio de nosotros, para gloria de ¿quién? De Dios, mi familia. Todas las promesas de Dios son sí. Tal vez usted dice que Dios le ha prometido una casa, un carro. Si en verdad fuera así, si en verdad Dios le ha prometido cosas, le hace Romanos 3 para que entienda algo. Para que entienda, Romanos 2, para que entienda que todas las bendiciones de Dios y las riquezas que Él da son para concedernos, si es posible, arrepentimiento. Para que entendamos que aún en su bondad nosotros no merecemos absolutamente nada de Él, mas Él por gracia y misericordia nos da todo en Cristo Jesús. Amén. Dios siempre cumple sus promesas, mi familia. Amén. Vamos a orar.